Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, el de ustedes también. La Biblia lo dijo primero, su servidor, Jonathan Rosas. Y mi nombre es Carolina. Te damos la bienvenida una vez más a este episodio de La Biblia lo dijo primero, un podcast y un espacio donde hablamos acerca de temas relevantes que creemos que la Biblia lo dijo primero y tú le has agregado ¿Y lo dijo? y lo dijo bien. ¿verdad? Y lo dijo bien. El día de hoy queremos hablar de un tema muy interesante que creo que es una de las cosas que la sociedad persigue a lo largo de la historia, no solamente en la actualidad, que ha perseguido, que sigue, que trata de buscar, que invierte su vida buscando encontrar esto. Y queremos ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y es el tema de la prosperidad. La prosperidad. Y creo que siempre ha habido a lo largo de la historia momentos en los cuales los seres humanos hemos sido engañados creyendo que la pobreza es un valor. Es un engaño, la verdad. Sí. La verdad es que la humildad tiene que ver con saber quién soy, quién carácter. no soy y vivir para mí y seguir yo. Me gusta ir a las etimologías de las palabras y humildad viene de humus. Y humus es toda esa parte del árbol que cae, se pudre y es abono para que el árbol vuelva a vivir, un renacer. Cada vez que yo muero a mí mismo para volver a vivir, para ser mejor, estoy siendo humilde, reconociendo quién soy y quién no soy y cómo poder dar y ayudar a los demás. Entonces, realmente prosperar es la voluntad de Dios para cada ser humano. Lo vemos desde el Génesis. Lo vemos desde el Génesis. Y algo que iba a decir es que justo creo que alrededor de la palabra, alrededor de la búsqueda de prosperar o de tener o de ser rico, de tener muchas riquezas, hay muchas mentiras que se han puesto sutilmente ahí como verdades. Y creo que una de esas es la que comentas, el creer que la pobreza tiene que ver inclusive con el dedicarte a amar y a seguir a Jesús, y que es la manera en la que Él quiere que estemos, porque eso es humildad y porque eso es sencillez. Pero por otro lado creo que hay otra mentira que la sociedad vive y que podemos ver hasta en películas de la búsqueda del tesoro, la búsqueda de esto, que la fuente de la eterna juventud, como todo esto y la manera en que en ocasiones funciona la sociedad es en hacer que tú toda la vida vayas tras este estado de prosperidad, ¿no? Como y la que lo zanahoria persigas. que va llevando el burro enfrente, Exacto. ¿no? Sí, correcto, buscando la zanahoria. Buscando la un la fin en zanahoria, sí como mismo. un fin, como el fin al que todos tenemos que perseguir, es este estado de prosperidad en el que tienes que alcanzar y luchar por llegar ahí, ¿no? Y ahora no estamos diciendo que tampoco es eso y que no hay que trabajar y esforzarse por querer más y mejor cosas, pero creemos que todo viene de la raíz desde qué pensamos que es prosperidad, qué Sí. tenemos por prosperidad realmente. Claro. Es la primera pregunta. Y saber que debe ser algo muy integral, Exacto, muy sí. integral. Cuando Dios diseñó a los seres humanos, dice que vio su obra y vio que era bueno lo que había hecho, en gran manera. Solo describió así del ser humano como hecho bueno en gran manera, porque el ser humano fue puesto como cumbre de la creación, como regente, como director, como administrador, como mayordomo. Son muchas palabras que hablan de lo mismo. Te he puesto sobre mi creación para que la hagas producir. Y le dio autoridad sobre el área de el aire o del viento, el cielo, la expansión del cielo, le dio autoridad sobre el agua, sobre los mares, sobre los ríos, y le dio autoridad sobre la tierra, en esas tres dimensiones, lo que se siembra, se cosecha. Entonces tenemos esa autoridad para hacer producir esas tres áreas. Ahora, cuando viene el pecado
y viene la gran caída de la humanidad, estoy hablando un poquito de teología, junto con eso sucumbe no solamente lo espiritual, su distanciamiento de Dios, su miseria y su pobreza espiritual, sino también emocional, relacional. Vemos el primer crimen, el primer asesinato entre dos hermanos, ¿verdad? La maldad, la degradación del ser humano emocional, relacional y también material. Porque empezó la tierra a producir cardos y espinos y hubo ahora ese dolor, el tratar de producir y con dolor. Y muchos bajo ese esquema de dolor pues no producen y trabajan, pero ven que su trabajo no les da el rendimiento para obtener lo que tienen. Lo que Por necesitan. eso, o lo que deberían de tener, perdón. Por eso es que nosotros tenemos una propuesta de una restauración integral. Espíritu, ¿verdad? Que es el pneuma del ser humano. La palabra pneuma en griego es espíritu, de donde viene la palabra neumático, neumatólogo es viento, literalmente es viento, y el espíritu es como un viento, como un aliento. Por eso cuando alguien muere exhala su último aliento, es algo espiritual. Luego la parte psicológica, antes la palabra psicología era el estudio del alma, las emociones, las intenciones, toda la parte racional del saber que estoy el aquí, el ahora, ¿verdad? Emocional, porque somos seres emocionales. Y de las emociones vienen las relaciones. Bueno, es otro tema, pero también el área física del cuerpo y las necesidades del cuerpo. En las tres, Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere levantar. Entonces, es importante saber que Dios quiere la restauración plena, así como lo quiso para Adán y Eva, de las tres partes del ser. Eso para mí es prosperidad integral. Y es la prosperidad que Dios desea para nosotros. La palabra prosperidad quiere decir que algo fructifica, es decir, que algo da fruto, que algo florece, que algo cumple el propósito para el cual fue creado, ¿no? Entonces, cuando tu cuerpo prospera, cuando hay salud, cuando hay bienestar mental, cuando hay bienestar en tus relaciones, es que hay prosperidad. La verdad es que nos quedamos muy cortos cuando pensamos que prosperidad tiene únicamente que ver con la parte económica o social de lo que tenemos y de quién somos. Porque creo que tú siempre dices una frase que es como, hay gente tan rica, que, ¿cómo es? No, tan pobre. Tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí. Porque Dios nos quiere prosperar económicamente, pero la prosperidad de Dios es hacia todo lo que somos y a todo lo que hacemos, ¿verdad? Fíjate, esto es muy importante. Cuando separamos lo espiritual de lo psicológico, emocional, voluntad y lo material, somos engañados. Entonces necesitamos unir la prosperidad en las tres partes del ser para que sea plena y valga la pena. Porque mira, también cuando alguien separa y no le importa mucho lo relacional, lo emocional, lo psicoafectivo, ni lo espiritual, hace del dinero su Dios. Y ese es un grave error. De hecho, hasta hay un dios griego que es el dios Mamón, el dios del dinero. Cuando una persona solo vive y trabaja para tener cosas materiales y no ha entendido para qué son las cosas materiales, porque el ser humano no es solo materia, el ser humano es espíritu, el ser humano es pensamiento, el ser humano es integral. Entonces, cuando empezamos a satisfacer nuestras necesidades espirituales, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros, la meditación, la plenitud de vida, porque Jesús vino a darnos plenitud de vida, una vida con sentido, con propósito, para saber para qué son las cosas, ahora sí, ya puedo tener y no voy a vivir para el dinero, sino que el dinero y las cosas materiales van a ser un medio y no un fin.
porque todos ocupamos cosas materiales, pero vienen a ser parte integral de lo que son. Vienen a ser lo que son, una herramienta. Una herramienta. Y como decimos en Conexión Empresarial, que es este grupo el cual está buscando la prosperidad financiera para las personas, y damos cursos y talleres, viviendo en un mundo tan rico como Dios lo hizo y lo creó, no debería haber gente pobre. ¿Por qué hay gente pobre? Por el egoísmo de los seres humanos, porque muchos seres humanos han hecho del dinero su Dios. Y fíjate lo que dice Deuteronomio: el Señor tu Dios te quiere prosperar y dar riqueza, para que cuando la tengas no digas, fue mi sabiduría, fui yo, sino que fue Dios quien te dio la habilidad para poner tu tiempo para comprar, para negociar, para invertir tu tiempo, tus utilidades y tener una ganancia. Así es, totalmente. Y creo que es el mensaje de Jesús, viene a ser y a responder a las dos problemáticas de las que estábamos hablando. Por un lado, las personas que creen que un estado de pobreza es de una mayor sencillez y humildad, y por otro lado, las personas que solamente persiguen la riqueza económica. Porque en Mateo 6, cuando dice no se preocupen por nada, ni por qué van a vestir, ni por qué van a comer, y que nos dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, que no vayamos por las cosas humanas, porque las personas del mundo van tras esto, pero nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y después, más adelante, dice que nos enfoquemos en el reino de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá su justicia, su justicia, en la justicia del reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Y a mí se me hace muy interesante este versículo, porque malamente, por lo menos de niña, en la cosmovisión que crecí en la iglesia, yo pensaba que el buscar el reino de Dios y su justicia se veía como venir a la iglesia, como estar aquí, leer la Biblia y saber, y sí se ve, son como actitudes y tareas que se ven como ser parte del reino de Dios y buscar su justicia, pero creo que el reino de Dios en sí, para empezar, es Jesús. El reino de Dios es una persona, y el reino de Dios es el carácter de esa persona, que es Jesús. Y todo cuanto hagamos conforme el carácter de Dios, es decir, generosidad, excelencia, esfuerzo, descanso, trabajo con amor, con pasión, con integridad. Cuando somos y hacemos las cosas conforme al reino de Dios y su justicia, es decir, conforme al corazón mismo de Dios, estamos buscando el reino de Dios, estamos buscando su justicia. Y la verdad es que alguien con esas actitudes se añade por naturaleza lo que necesita, es decir, lo demás viene por añadidura, porque está siendo como Dios es. Y este mundo, aunque es caído y aunque produce cardos y espinas y ya no es como en el Génesis, que las cosas se dan solas, sin duda hay un esfuerzo que tenemos que hacer, pero sigue obedeciendo el diseño de Dios. Y cuando su corazón se basa en el diseño de Dios, este mundo obra a favor de ti, y la creación y todo obra a favor de ti, porque estás obrando conforme al corazón mismo de quien Dios es. Entonces eso es prosperar, y no estamos hablando únicamente en nuestros planes, o sea, como ser como generoso, bondadoso, íntegro, excelente en mis sueños y en mis emprendimientos o en lo que tengo que hacer, sino también en mis relaciones. Ser de esa manera en mis relaciones. Cuando somos así, lo demás viene por añadidura, ¿no? La unidad, el compañerismo, la confianza viene a raíz de que somos como Dios es. Claro. Entonces, esa realmente creo que es la prosperidad que Dios nos invita a que tengamos. Fíjate que Abraham tuvo una promesa. Dios le dijo, te voy a bendecir para que seas una bendición. Y él fue bendecido en las 3 áreas del ser: en la espiritual, en la emocional o en la almática, de la voluntad y las decisiones, y también en el área material. Era un hombre próspero, era un hombre rico. Sí, muy rico. Muy rico. Vivir en el reino de Dios significa que toda la restauración
del segundo Adán, que es Jesucristo, ahora está en mí. Jesucristo llevó una corona de cardos y espinas para restaurar no solamente mi alma, mis pensamientos, porque la llevó en la cabeza, sino también para restaurar la maldición de la improductividad. Porque esa era una maldición. Sí. Cuando trabajes, la tierra te va a ser infructuosa y te va a dar solo cardos y espinas. El mar no te va a dar su producto, el cielo no te va a dar su producto. Entonces, cuando tú vives en esa plenitud de la restauración de Dios, aspiras a que te vaya bien en las tres partes, igual que Abraham, igual que Abraham. Fíjate lo que vino Jesús a darnos, una vida abundante y una vida eterna. Lo eterno es lo perfecto, lo abundante es la perfección de Dios en un mundo imperfecto. Totalmente. Este mundo es un mundo caído, imperfecto, es un mundo que está atormentado todavía por las consecuencias de la gran caída del pecado. Sí. Pero Jesucristo restauró al ser humano Sí. a una dimensión del reino de Él, a volver a ser restaurado en las tres dimensiones. Entonces, pero no está completo todo todavía, sino que estará completo en la eternidad. Claro. Pero sí podemos vivir esa eternidad en la abundancia de sí, Dios. Sí, es el cielo en la tierra, ¿no? Es el cielo en la tierra. Está Jesús el trajo cielo el en la reino de los cielos a la tierra. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos influir, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahorita antes de iniciar, que el liderazgo es influir. ¿Para qué quieres el dinero? Sí, ¿Para es una qué gran quieres pregunta. la prosperidad? ¿Para qué quieres ser próspero? Exactamente, ese es el gran tema. Sí. Cuando entendemos que todo es un fin, que todo es un medio para lograr un fin, que es que el reino de los cielos se establezca en toda la tierra, ahora sí, ya no me hace daño las cosas, ¿verdad? Sí. Y cuando sabes que nada te pertenece, que te ha sido prestado y regalado para que lo administres y cuando algo no es tuyo vives más tranquilo. Entonces cuando aún lo que tienes, poco o mucho y pensando en que va a ser todavía más este año, ¿verdad? Y es más fácil porque sabes que es de Dios y que puedes cuidarlo y que es un regalo y vives con esa mentalidad, estoy aquí de paso y esto es prestado, esto no es mío y lo que nos vamos a llevar después de que nos vayamos de este mundo no son las cosas las cosas materiales que hagamos aquí. Hay una canción de un artista que me gusta mucho y que dice... música, lo que al final me quedará. Hay un pedazo que dice así, a lo mejor ya sabes de quién estoy hablando, pero se me hace muy chistoso que diga que la música es lo único que le va a quedar, porque aunque es un artista muy próspero, cuando él se vaya no se va a llevar nada, pero lo que se va a quedar aquí de él es su música. Eso trasciende su persona, ¿no? Lo que hizo, lo que compartió. Creo que sin duda la familia es el legado más grande que alguien puede dejar en la tierra. Es lo que sí se va a quedar, que es una semilla tuya aquí en la tierra. Entonces, cuando vives con la visión de eternidad, te da el sentido correcto de que es prosperar. Totalmente. Te da el sentido correcto de que es prosperar. Y creo que es bien interesante ver la diferencia de cómo nosotros hemos malinterpretado en el mundo y en la sociedad qué es prosperar y cómo choca con lo que Dios dice que es la prosperidad. Y cómo tenemos esta lucha de poder unirnos a esa visión correcta y perfecta de Dios de qué es la prosperidad. Por eso hay personas que luchan con ser generosos, porque piensan que reteniendo es la manera en que van a tener más, porque no le dan ese, como, qué locura, pero como ese voto de confianza a que Dios es Dios y tiene la razón y Él te lo está diciendo porque te ama y porque quiere que tengas más, pero lo retienes, ¿no? O que te dice que sirviendo a otros es como vas a encontrar una plenitud más dichosa, porque para eso te creo, para que tus dones y talentos sean para el beneficio de otros, pero retenemos eso pensando en que buscando nuestro propio bien y usando nuestro tiempo en lo que solamente es hacia nosotros, vamos a lograr más. O sea, cómo vivimos en este... como en esta burbuja que la sociedad nos ha hecho, en la que a veces nos es tan difícil salir, a menos de que tengamos fe al principio
y luego después que damos la promesa, que podamos decir, ok, lo he visto y lo hago porque he visto la fidelidad de Dios. Pero la realidad es que toma un voto de fe hacia Dios y hacia el principio para poder ver la promesa en nosotros. Yo conozco gente de aquí de casa que a mí me impresiona mucho, que es gente muy, muy próspera, que ve la generosidad ya está como el medio más grande para tener más. ¿Sabes? O sea, como un... Y para hacer de más bendición a otros. Exacto. O sea, Sí, que ha entendido para qué es el dinero. Ha entendido y le es fácil en un sentido de ser desprendido, pero porque realmente piensa que es la mayor inversión de donde puede estar su tesoro económico. Totalmente. Y eso se me hace como una locura, ¿no? Que haya gente que haya entendido así el principio y otra gente que no pueda ni soltar poco, porque piensa que así va a tener más. A mí siempre me ha llamado mucho la atención en el caso de José y de Abraham, que fueron dos personas a quienes Dios prosperó muchísimo, José el soñador y Abraham, como en el caso de José, al principio cuando él empezó a tener estos sueños de que iban a ¿cómo se dice? Del liderazgo. Del liderazgo que iba a tener y que sus hermanos y sus papás se iban como a arrodillar, a inclinar ante él. Y como tanto a sus hermanos, inclusive a su papá, eso le causó como conflicto, ¿no? ¿Cómo me dices eso? Y a lo mejor y él tampoco fue el más asertivo comunicándolo, o él también sentía este sentimiento de superioridad al estarlo contando. No lo sabemos, pero tampoco estaría muy loco pensarlo. Pero me impresiona ver cómo al recibir ese sueño, esa fue su traducción de que voy a ser líder, yo voy a mandar, se van a doblegar ante mí. Pero conocemos por el fin de su historia y todo el viaje que tuvo, su proceso, que realmente Dios lo puso en un lugar para ser de bendición para muchísima gente, para bendecir y salvar inclusive la vida de muchos del pueblo de Israel. Y como Abraham, cuando le dice, voy a hacer una nación grande de ti, te voy a bendecir, vas a hacer y lo prosperó en muchos sentidos, lo hizo no para su propio beneficio y para que él fuera un hombre rico y tuviera mucho, sino lo hizo porque estaba dándole una promesa de la cual iba a venir Jesús de ese linaje, y la bendición que iban a ser benditas todas las naciones, es el hecho de que estamos aquí en este momento. Por la promesa que Dios le dio a un hombre de que iba a bendecir a las naciones a través de él. Entonces, ¿cómo podemos aprender que... Y que él hizo prosperar la promesa de Dios en él. Claro, que él fue fiel, que él fue obediente. Y cómo podemos ver que cuando Dios quiere que alguien prospere, no prospera su vida individualmente, sino que lo hace para el bien del reino de Dios, lo hace por un bien mayor, que es el de la familia completa de Dios. Es la razón por la que alguien, cuando quiere ser prosperado por Dios, va a ser prosperado, cuando su visión sea que la bendición es para todos, es no para el reino, es para el reino de Dios. Y sabes que también es muy importante entender: prosperidad y propósito van de la mano. Totalmente. No puedes separar prosperidad de propósito. Porque tal vez el propósito de la vida de una persona es ser multimillonario. Y Dios lo quiere para eso. Sí. Y a través de ser ese hombre de negocios exitoso, una vez escuché a un hombre de negocios decir: yo ya llegué a tener 100 empleados. Y cuando tuve 100 empleados, tuve una calidad de vida. Y cuando tuve 1000 empleados, mi calidad de vida no aumentó, fue la misma. Pero pude darle trabajo bien pagado a 900 personas. Entonces yo dije, no me voy a limitar, porque yo puedo ser un conducto de bendición y enseñar a otros a salir de su condición de vida. Cuando tú entiendes tu propósito de vida, sabes que necesitas toda la fuerza espiritual para lograrlo, toda la fuerza emocional, cognitiva, la intelectualidad, toda la sabiduría del cielo para poder lograrlo, y también los recursos materiales para hacerlo. Esos recursos materiales Dios te los quiere dar, Dios te los quiere proveer, para que
hagas vida, familia, empresa, negocio. Si eres estudiante, Dios te quiere dar lo que ocupas para ser estudiante. Si eres un padre de familia, si eres una madre de familia, si eres un empresario, en donde quiera, en el escenario de la vida en la cual tú estás y en el proyecto de vida que tienes, allí Dios te quiere prosperar. Porque si no empezamos a voltear hacia un lado. ¿Y por qué aquel tiene más? Porque no tiene más. Ocupa eso. Yo ocupo otras cosas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso es muy importante. Saber cuál es mi propósito de vida, porque mi propósito va a determinar los recursos que necesito para lograr mi propósito. Pero yo te invito a que no te limites. Tengo unas notas que hice por allí en este sentido. Antes de prosperar, le puse. Antes de prosperar, número 1, determina por qué quieres prosperar financieramente. ¿Por qué? ¿O para qué? Determínalo y escríbelo. Yo quiero prosperar materialmente por estas razones. Y tus razones tienen que ser razones verdaderamente que vayan de acuerdo al propósito de Dios para ti y a tu propósito de vida. Número 2, determina crecer en todas las áreas, no solamente material y ni económicamente. Hay que crecer en la intelectualidad, hay que crecer en lo espiritual para que no nos haga daño las cosas. Total, sí. Porque de repente nos hace daño. El dinero a mucha gente le hace daño. ¿Por qué? Porque no crece espiritualmente. Porque no crece tampoco mentalmente. Intelectualmente, ¿no? Exactamente. Y toma puertas falsas. Número 3, determina un plan de acción hecho a tu medida y busca los mejores expertos para realizarlo y mantente en ese plan de acción. No te muevas de él. Número 4, determina guardar tu corazón de la avaricia, del orgullo y de la soberbia. Porque yo he conocido personas que una vez que les empieza a ir bien, dicen, ya no necesito a Dios, yo solo puedo. Yo lo hice. ¿Eh? Yo lo hice. Yo lo hice. Yo Así lo como, logré. mira qué inteligente soy, mira qué hábil soy. Y empieza a venir otro engaño, soberbia, orgullo, altivez, vanagloria, vanidad. Y termina la persona ruin otra vez, ahora emocional, pierde familia, pierde vida, pierde todo. Número 5, determina que vas a mantener tus prioridades bien integradas. ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, tu prioridad es tu relación con Dios, tu cónyuge, tus hijos, ¿verdad? Tu familia. Entonces, la integralidad del ser. Eso es muy importante. Vivir balanceado es casi imposible, pero vivir integrado, ¿qué voy a integrar y qué voy a desintegrar de mi vida? Eso es más posible. ¿Sabes? Y yo allí cuento aquella fábula, historia del hombre del estanque, aquel hombre que se dedicaba a cuidar el estanque arriba de la montaña y pues le pagaban el salario porque él cuidaba el estanque de donde bebía todo el pueblo. Cuando murieron los viejos y llegaron los nuevos gobernantes, dijeron, oye, tenemos en la nómina a un desconocido, alguien que no sirve para nada, no hace nada. Es más, ni lo vemos. Y alguien dijo, no, es que él cuida el estanque, pero nunca nos hemos enfermado, el agua siempre ha estado limpia. Y le dejaron de pagar y le mandó una carta, señor, usted está despedido, no lo ocupamos más. Y bueno, el guardián del estanque se vino al pueblo, pasó un mes y todo bien, pasó 3 meses y la gente empezó a enfermarse. Porque el agua del estanque empezó a podrirse. Un animal cayó allí. Ya no había quien sacara, no había quien cuidara el estanque de donde bebía el pueblo. Entonces la gente se empezó a enfermar y todos se preocupaban. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Hasta que alguien dijo, ¿se acuerdan que yo se los dije? Que no debían de dejarle de pagar al hombre que cuidaba el estanque. Y fueron con el hombre del estanque, ya era un adulto mayor, ya era un hombre maduro, y les dijo, no, yo no voy a ir ya. Es más, gracias por haberme jubilado, porque por muchos años trabajé hasta gratis. Entonces, pero ahí están mis nietos, ellos saben cuidar del estanque porque mis nietos fueron muchas veces conmigo. Y fueron con los nietos y los nietos les dijeron, sí vamos, siempre y cuando nos paguen lo justo, porque a mi abuelo no le pagaron lo justo. Y empezaron a meter tecnología nueva,
tecnología de punta y dijeron, estos son nuestros requisitos para poder ir a cuidar del estanque. Bueno, todo el pueblo se puso de acuerdo para contratar a los que eran expertos en cuidar el estanque y todo cambió en el pueblo. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay proyectos de vida que no se ven, pero son muy importantes. Los profesores, los maestros, los catedráticos, los líderes, incluyendo los gobernantes que gobiernan bien, con justicia. O sea, los médicos. Hay muchas profesiones que no se les paga lo que se les debería de pagar. Pero yo creo que ellos son como cuidadores del estanque. Y hay una nueva generación de hombres y mujeres que dicen, sí lo voy a hacer, voy a cuidar del estanque con la mejor tecnología y a un buen salario. Voy a ganar lo justo y lo necesario. Y creo que Dios es muy justo para darle a cada quien lo que verdaderamente merece, su capacidad, su laboriosidad y su proyecto de vida. Para mí eso es prosperidad. Sí, totalmente, buenísimo. Traemos aquí unos versículos ya para terminar que quería leer. Proverbios habla mucho acerca de la riqueza, de la sabiduría, que es un tema importantísimo a la hora de querer ser próspero, el tener la sabiduría para administrar, para cuidar. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tu temor o tu reverencia y tu reconocimiento está hacia Dios, que es el principio de la sabiduría, puedes tener sabiduría para todo lo demás, ¿no? Totalmente. Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Se me hace muy interesante que dice que los necios pueden ser prósperos, pero wow, cuando la prosperidad está en manos de un necio puede echar a perder cosas, porque la prosperidad es una cosa, la sabiduría es otra muy diferente, Totalmente. ¿verdad? Y hay que buscar ser prósperos, pero ser personas sabias, en todo momento ser personas sabias. Proverbios 11:22 dice así, la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Y Proverbios 13:4 dice, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Buenísimo. Me encanta. Y dice Proverbios 13:21, el mal persigue a los pecadores, pero los justos son premiados con el bien. Y para mí el bien, ser premiado con el bien, es prosperar. Eso es prosperar cuando buscas la justicia, justo lo que decíamos que dice Mateo 6, ¿verdad? Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, que es otra manera de ser prosperado, alcanzar misericordia y amor. Y no hay acto en el que nosotros seamos más prósperos y enriquecidos que en el amor de Dios y la gracia de Dios que no merecíamos, pero que tenemos. Él se hizo pobre para enriquecer a muchos, así dice su palabra, espiritualmente, almáticamente y también materialmente. Yo quiero leer algunas cositas. Me encanta cuando puedo estar a solas un rato, y ahora que anduve de viaje escribí esto acerca de habilidades necesarias para tener mejores resultados, es decir, para prosperar. Habilidades necesarias. Número 1, los hábitos. Mejorar los hábitos espirituales, mentales, personales, cognitivos, del cuidado del cuerpo, de la alimentación, visitar regularmente al doctor, seguir los tratamientos del doctor, tomar suplementos alimenticios para nosotros los que ya estamos un poco más grandes, dormir lo necesario y ayudar a otros a que hagan lo mismo. Número 2, mejorar el liderazgo. Observar, dirigir, reconocer, pasar tiempo con otros líderes, los que están debajo de ti, los que están arriba de ti y a los lados. Entrenarlos, equiparlos por medio de libros, por medio de diplomados, de todo lo que se pueda. Número 3, la organización del calendario. Tener el calendario bien organizado. ¿Qué voy a hacer en el año? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer en el mes? ¿Qué voy a hacer hoy? El calendario. 4, priorizar. No perder el tiempo, invertir el dinero, dedicarle a la gente de influencia y la gente
verdaderamente importante es la persona que quiere aprender. Quiere aprender es gente importante, Sí. ¿verdad? Porque a ellos tenemos que dedicarnos, buscar la generosidad, el liderazgo y desarrollar esta habilidad. 5, administrar y ahorrar. Crear modelos, copiar modelos, tener sistemas, copiar sistemas si es necesario. Buscar honrar a Dios con todo lo que hacemos, buscar las causas que honran a Dios, ¿verdad? Como esto que estamos haciendo por las personas del relleno sanitario, administrar los bienes de Dios, ser generosos, honrar a los que sirven. Bueno, son algunas cosas. Termino con esto. Los 3 diezmos. Es importante. Abraham, que es el padre de la fe y de la gracia, como padre ideológico, fue el hombre más próspero de su momento, porque Dios lo prosperó en todo lo que él hizo. Prosperó su vida, prosperó su proyecto de vida, lo prosperó espiritual, en todo sentido. Cuando vio a Melquisedec que venía, y él venía de haber derrotado a estos reyes dirigidos por Kedorlaomer, el enemigo, era un tipo depravado ese Kedorlaomer, y Abraham lo derrotó. Viene Melquisedec, que es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y pone la mesa y le da pan y vino. Y le dice así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Lo bendijo. Inmediatamente Abraham sacó los diezmos de todo lo que había obtenido, y yo creo que no nada más del botín de guerra, sino de toda su vida. Y se lo dio a Melquisedec. Eso fue algo muy bueno. Y no tomó nada de lo que le había ofrecido el rey de Sodoma, porque dijo: no vas a decir que tú me enriqueciste, a mí el que me enriquece es Dios. Y él allí diezmó. Cada vez que nosotros diezmamos para Dios, para Melquisedec, que es Jesucristo, estamos abriendo puertas de bendición y de abundancia para nosotros. Ese es el primer diezmo, el que damos para Dios. Número 2, el diezmo, o que apartas una parte para ti. ¿En qué sentido? Para mejorar tú, para comprar un buen libro, para tomar un buen curso, para tomarte unas vacaciones. ¿Para qué? Para ir a un buen restaurante junto con tu esposa, tu familia. Ese es un diezmo para ti. El diezmo que tú te das para las mujeres, para verse bien, para ir a un spa, para hacerse las uñas, el cabello, para comprarse una linda bolsa, para el diezmo para ti. El tercer diezmo es el diezmo del ahorro. Cuando tú dedicas una parte a ahorrar para proyectos y para inversiones, ese es un gran diezmo. Apartar y apartar y apartar, y ya después ver: mira cuánto tengo, voy a arreglar la casa, voy a invertir en otro negocio, qué sé yo. Entonces, y el 70% vive para el gasto corriente, para la vida, pero aparta ese 30%. Yo no lo he llevado al 100, pero este año quiero hacerlo. Pero sí he tratado de hacerlo. Y tú lo sabes bien, que yo he invertido mucho en ustedes, porque ustedes son parte de mi vida, ¿no? Entonces, en salir, en tomar tiempos con ustedes, en irnos a un día a comer, y también en tomar cursos, talleres, comprar libros, crecer, meterle adentro de ti crecimiento personal. Y por supuesto, lo de Dios es lo de Dios. Abraham no le preguntó a Melquisedec: ¿y en qué vas a usar lo que te voy a dar? Él nada más se los dio como un acto de generosidad, sabiendo que lo que pones en las manos de Dios lo llevas a tu iglesia local, lo llevas a la vida espiritual para que se multiplique. Aquí en Dream Center, ¿qué hacemos con los diezmos y las ofrendas que la gente trae? Hacemos maravillas, y el reino de Dios crece, milagros, ¿verdad? Porque mucho también se va a misiones fuera, a ayuda social, a hacer tantas y tantas cosas y esfuerzos que todos los días hacemos por transformar el mundo completamente. Es lo que hacemos. Así es, te invitamos a que puedas recibir esto que acabamos de hablar, esta información, recibirla juntos y dejar que entre en nuestro corazón y en nuestra mente, y comprobar
en pocas cosas Dios dice que lo probemos en esto y por algo específicamente lo dijo con el tema económico, ¿no? Y que puedas confiar, soltar y recibir la bendición de cada uno de los principios y de las promesas que Él dejó. Entonces nos vemos hasta el próximo episodio. Te amamos, te mandamos un abrazo bien grande. Gracias por escucharnos. Queremos tomarnos el momento de honrarte a ti que nos estás escuchando, sea que eres de aquí de casa o de algún otro lugar, y también honrar a la casa productora de nuestra casa, Dream House. Les damos las gracias por estar aquí a cada uno de ustedes, por todo su trabajo y todo su labor. Los honramos y lo agradecemos muchísimo. Y eso es todo, ¿verdad? Dios les quiere prosperar. Así es. En todos los escenarios de su vida. Quiere prosperar tu proyecto de vida. Bendiciones. Hasta la próxima.